Ecuador es un país latinoamericano ubicado en la costa del Pacífico. Su capital es Quito y sus idiomas oficiales son el castellano, el quichua y el shuar. Hacia finales del siglo XV, los pueblos indígenas que habitaron lo que hoy es Ecuador enfrentaron la conquista del Imperio Inca desde el sur del actual Perú. Gobernado por Atahualpa a la llegada de los españoles, el Incario cayó y la actual ciudad de Quito fue arrasada a su paso. Con la conquista vino la colonia, una nueva época que dio inicio a inacabados mecanismos de dominación, explotación, desigualdad y persecución cultural. Para la segunda mitad del siglo XVIII, el régimen colonial estaba agotado. Eran los albores de los movimientos de independencia en América Latina y el Caribe. La Junta Soberana, el primer intento independentista en la Real Audiencia de Quito, fracasó. Sin embargo, la mañana del 24 de mayo de 1822, el mariscal Sucre, el mejor general del libertador Simón Bolívar, derrotó al ejército realista en las faldas del volcán Pichincha. 10 años después comenzaría la historia de lo que hoy es Ecuador en tanto nación libre, soberana e independiente. Los años pasaron y con ellos vinieron los gobiernos constructores de nacionalidad como los del insigne Vicente Rocafuerte o el revolucionario viejo luchador Eloy Alfaro. A partir de los 60, diversos gobiernos fueron renunciando a la soberanía nacional, entregando los recursos del pueblo ecuatoriano a intereses extranjeros. Ante ello, se levantó un vigoroso movimiento de los pueblos indígenas, que además de defender sus derechos, conformó la principal resistencia al neoliberalismo. En 2007, con Rafael Correa a la cabeza, inició la llamada Década Ganada, un proyecto democrático, nacional y popular que se tradujo en grandes conquistas sociales, desarrollo económico, educación, salud, vivienda y soberanía. Hermanas, a nombre de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, como países hermanos en resistencia, expresamos nuestra solidaridad al pueblo peruano, movilizado en las calles en ejercicio de su legítimo derecho a la protesta como base fundamental de la democracia. Denunciamos la brutal represión y el uso excesivo de la fuerza contra la población. Vemos con indignación cómo en toda Latinoamérica los estados y los gobiernos utilizan la violencia como un mecanismo para enfrentar a los sectores populares, rurales, indígenas, obreros, campesinos, mujeres, estudiantes. Sentimos esta lucha como propia, pues de la misma manera en el Ecuador, las élites reaccionan con la misma violencia, discriminación y racismo frente a las demandas legítimas de los pueblos. El movimiento indígena del Ecuador pide al Estado peruano a cesar la violencia, escuchar el clamor popular y abrir espacios de diálogo que integren a los sectores movilizados. Instamos a los organismos internacionales de derechos humanos a estar vigilantes y denunciar las prácticas violentas que usan los gobiernos para acallar las voces del pueblo. Nuestra solidaridad con la lucha del pueblo peruano. ¡Viva la unidad latinoamericana! que es tener una presidenta mujer, pero resulta que Dina Boluarte pues no asume su condición de presidenta dentro de los márgenes constitucionales o de la propia derechos y justicia social en el Perú, sino que de manera inmediata asume la conducta que asumieron presidentes de tinte fascista y de derecha de la región como Bolsonaro, Piñera, Duque, Moreno en su tiempo, Hayes en su tiempo y ahora Boluarte, convirtiéndose justamente en una
una detractora del sistema de democracia. Lo decimos porque para nosotras y nosotros desde el Instituto para la Democracia Eloy Alfaro es importantísimo situar desde una manera política, ideológica, la situación de un país que tiene, por ejemplo, autores como Mariátegui, que para nosotras y para nosotros han sido guías de nuestra formación política y que hoy realmente nos preocupa que hay más muertos en las calles que días de gobierno de Dina Boluarte. Hace 6 años el pueblo ecuatoriano dijo basta a los gobiernos de la partidocracia, le dijo basta a los banqueros ladrones, le dijo basta a los mentirosos que jamás cumplieron sus promesas electorales, le dijo basta a los negocios mediáticos, le dijo basta a los que se burlaron una y otra vez de su bondad y su paciencia. Somos la generación que está construyendo la nueva historia de nuestra patria. Este ya no es el país de la desesperanza que heredamos. Este es el nuevo país que está en marcha, que ya es posible, ya es una realidad, no como promesa, no como oferta, sino como realidad palpable, cotidiana. Ya tenemos patria. Hace 6 años, Bolívar y Alfaro se despertaron. Ese conocimiento es el que hoy tenemos, al acceso gratuito, dijo, gracias al no proyecto más, histórico Yachay, basta Ciudad de del privatizar, Conocimiento. basta de entregar nuestros recursos, basta de infames Yachay representa el conocimiento de grandes historias, el inicio de una nueva era de la sociedad Fondo Monetario, ecuatoriana, la burocracias era del internacionales, conocimiento. países hegemónicos. 174 Se acabó la fiesta de los de todo el indignos. Ecuador, El Ecuador estamos viviendo ya no en está lo en que venta. antiguamente eran las casas Hemos de los recuperado afreros, la dignidad, este lugar la fe, donde la muchos confianza fueron en maltratados nosotros. como esclavos Pero ¿saben y cuál hoy es el es principal testigo cambio? fiel del renacer de un nuevo Ecuador. Hoy, Yachay es la muestra de que estamos caminando por el camino correcto. Es la puerta abierta para los luchadores de la vida. Gracias a nuestros padres por educarnos con amor y dedicación. Gracias a nuestras familias. Gracias a la Revolución Ciudadana por regalarnos la oportunidad de ser los productores y propietarios del conocimiento. Desde aquí, desde Urcuquí, desde la ciudad, desde la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, en la Ciudad del Conocimiento, hemos empezado a construir la nueva era del Ecuador. Gracias a usted, señor presidente, por devolvernos la esperanza de un nuevo Ecuador.